Amén, mis hermanos. Pueden abrir la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 5, verso 26. Hechos, capítulo 5, verso 26 en adelante vamos a leer en esta mañana. Dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo 5, verso 26. Entonces el capitán fue con los guardias y los trajo sin violencia porque temían al pueblo, no fuera que los apedreara. Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio y el sumo sacerdote los interrogó. Les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre y han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron en una cruz. A él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los apóstoles por un momento. Entonces les dijo: hombres de Israel, tengan cuidado de lo que van a hacer con estos hombres, porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien, y un grupo como de 400 hombres se unió a él, y fue muerto, y todos los que lo seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo, y llevó mucha gente tras sí. Él también pereció, y todos los que seguían se dispersaron. Por tanto, en este caso les digo que no tengan nada que ver con estos hombres y déjenlo en paz, porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podrán destruirlo, no sea que se hallen luchando contra Dios. Ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo. Que el Señor bendiga su palabra. Hemos estado, hermanos, en el libro de Hechos y ahora en el capítulo 5. Hasta ahora hemos estado viendo cómo el Señor ha estado obrando a través de su iglesia. Recordemos que dijimos que en los primeros 4 capítulos pudimos observar persecuciones, pudimos observar atentar contra la iglesia de forma externa. Muchos ataques que había contra la iglesia, y ya desde el capítulo 5 pudimos ver que habían problemas internos. O sea, ahora en la misma iglesia íbamos a ver pecados, ¿ya? Como el caso de Ananías y el caso de Zafira, los cuales pecaron y el Señor entonces ejecutó su juicio contra ellos. Después vimos entonces en este mismo capítulo 5 que la iglesia siguió avanzando, siguió sanando, siguió predicando, y eso por supuesto traería problemas, ¿cierto? Traería persecución contra los apóstoles, como estamos viendo ahora. Ellos habían sanado a muchas personas, eso provocó celos a los religiosos de la época, los meten a la cárcel y en medio de esa cárcel el Señor envía un ángel para liberarlos, ¿cierto? Y vemos que el Señor actúa en medio de su pueblo, en medio de los apóstoles. Entonces los guardias y las autoridades religiosas de ese momento quedan confundidas diciendo: ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Qué está pasando aquí? Y empiezan entonces a pensar y luego le informan que estas mismas personas que habían encerrado, en la cual la cárcel estaba cerrada, los guardias estaban ahí, estaban ahora libres. Y eso es algo que se preguntan qué es lo que está sucediendo. Entonces hoy veremos ya lo que continúa en este capítulo 5 hasta terminar lo que nos dice este capítulo 5. Entonces tenemos a los apóstoles que son traídos ante el concilio, ¿cierto? Podemos ver ahí en el versículo 26. Entonces, si nos fijamos del versículo 26 hasta el versículo 32, vamos a ver a los apóstoles frente al concilio. ¿Ya?
verso 26 al verso 32, vemos a los apóstoles frente al concilio. ¿Qué tenemos aquí? Los apóstoles entonces son traídos ante el concilio para ser interrogados. Ya vemos el verso 26 que dice que el capitán de la guardia los trae sin violencia porque le temían al pueblo, que el pueblo los pudiera apedrear. O sea, ellos tenían ese temor ya porque los apóstoles ya tenían un cierto respeto, ¿cierto?, por medio del pueblo, y entonces los traen con cuidado porque sabían que si ellos le hacían cualquier cosa al pueblo podía reaccionar contra ellos apedreándolos. Entonces los traen simplemente sin fuerza, lo traen ante ellos. Y esto nos muestra que los hombres, los guardias y todo en verdad la autoridad religiosa, lo que tenían temor es más a los hombres que a Dios. El temor que ellos tenían era ya un pueblo que a Dios mismo. Ellos no tenían temor de Dios, sino que se preocupaban por los hombres, de cuidarse de que los hombres hicieran algo contra ellos. Y esto ya nos muestra que es la diferencia con los apóstoles que vamos a ver. Los apóstoles no temen a los hombres. En cambio, las autoridades religiosas de ahí sí le temen a los hombres. Y la Biblia nos advierte también acerca de este temor a los hombres. Por ejemplo, Proverbios capítulo 29, versículo 25 nos dice, el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. O sea, es un tropezadero, ¿cierto?, temerle a los hombres porque al final no estás en libertad si le tienes miedo a los hombres. Pablo también dijo, cuando escribió en la carta de Gálatas a esta iglesia de Galacia, acerca del temor a los hombres, y él dijo lo siguiente, Gálatas capítulo 1, versículo 10, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres, pues si yo todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Los apóstoles, hermanos, no tenían temor de los hombres, sino que tenían temor de Dios. Y eso es toda la característica que se va a ver aquí cuando ellos lo interrogan, cuando ellos le dan mandatos, ellos simplemente ¿qué hacen? Tienen temor de Dios y no temor de los hombres. Entonces vemos en el verso 27 y verso 28 que entonces los apóstoles son interrogados. Ya se le interroga el sumo sacerdote y les recuerda y le dice, no le dijimos a ustedes y les mandamos estrictamente a ustedes que no predicaran en nombre de ese Dios. No le mandamos a ustedes que simplemente obedecieran estos mandatos que nosotros le dimos como autoridad. ¿Dónde lo dijeron? En Hechos capítulo 4, versículo 18, si usted quiere ver ahí y recordar. Puede ver en Hechos capítulo 4, versículo 18, que dice, cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Ese era el mandato que le había dado el concilio, que obedecieran. Y el sumo sacerdote lo que está haciendo aquí es recordarles simplemente que se le había dicho a ellos que no tenían que hacer eso. ¿Qué es lo que han hecho? Todo lo contrario, porque les dice, ustedes han llenado Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, la han llenado con esta enseñanza y tratan de dar o atribuir la sangre de este hombre, para ellos, ¿cierto?, que es Jesús, sobre nosotros. Y estas cosas eran ciertas porque los apóstoles lo que habían estado haciendo era enseñar, enseñar y enseñar constantemente el mensaje del Evangelio. Y es verdad, ellos les decían a los religiosos de la época que por su culpa y que era su responsabilidad que ellos habían matado al Señor Jesucristo. Recuerda el capítulo 2, versículo 23, ahí tenemos un sermón de Pedro, donde Pedro dice lo siguiente, en Hechos 2:23, le dice, este fue entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Ustedes fueron los culpables, les dice el apóstol Pedro. En ese mismo discurso tenemos, o en ese mismo sermón, en el verso 36 del capítulo 2, le dice lo siguiente, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. O sea, le estaban diciendo, ustedes son los culpables de haber matado al Señor Jesús. Ahora pónganse en la situación. Autoridades, eran autoridades religiosas que ellos tenían toda la potestad y sin embargo los apóstoles con la autoridad divina, con la valentía que el Señor le había dado, les decían, pero ustedes, aunque sean autoridad, ustedes han matado al Señor Jesucristo. ¿Y qué deben hacer? Deben arrepentirse de su pecado y deben volver al Señor y entonces van a tener salvación.
Eso, por supuesto, era algo muy chocante para la autoridad religiosa, lo que estaban escuchando de parte de los apóstoles, que ellos tenían que arrepentirse, que ellos habían matado al Señor Jesús y que ellos tenían que venir en arrepentimiento. Podemos decir, hermanos, que en la actualidad quizás no recibimos órdenes directas del mundo de que nosotros dejemos de predicar la palabra de Dios, como los apóstoles en ese momento sí lo hicieron. Nosotros vivimos en una época diferente a la del primer siglo, que es una época que le llamamos democrática. Una época en donde supuestamente tenemos la libertad de expresión para decir y pensar lo que queramos. Sin embargo, sí hay formas indirectas que el mundo nos dice o nos presiona a dejar de predicar el mensaje del Evangelio. La forma más común de hacerlo es, por ejemplo, decir que cuando nosotros le predicamos a una persona, la persona nos dice, sí, pero esa es tu creencia. Sí, pero esa es tu forma simplemente de pensar. ¿Saben lo que está haciendo ahí? Están tratando de reducir el mensaje del Evangelio a simplemente una experiencia personal que nosotros tenemos. A la familia, a su propia experiencia personal, pero no es la explicación de todo el mundo. Sin embargo, ¿saben cuál es la pretensión del Evangelio, hermanos? Es decir, que es la verdad. Y la verdad significa que es la explicación de todas las cosas que suceden en el mundo. Por tanto, nosotros vemos todas las cosas del mundo a través de la palabra del Señor. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos algún debate sobre, vamos a poner así, el aborto, ¿no? Hay muchos temas que uno podría pensar, pero pongamos el aborto. Y cuando nosotros decimos, no, es que el feto es un ser humano porque ha sido creado por Dios. Está hecho a imagen y semejanza de Dios, aunque esté dentro del estómago, de la barriga, ¿cierto?, de la esposa. Fue creado por Dios y por tanto debe respetarse. ¿Qué te va a decir de vuelta? Te van a decir, es que esos son argumentos religiosos. No valen, no valen. Y eso lo que está haciendo es acorralar el mensaje y decirle a ustedes, el mensaje del Evangelio es algo privado simplemente. Pero nosotros como cristianos decimos, no, no es así. El mensaje del Evangelio es universal. La pretensión del Evangelio, hermanos, es decirle a todo el mundo que todo el mundo está equivocado y que solamente la palabra de Dios está en lo correcto. ¿Se da cuenta lo radical que suena eso para el mundo? Lo intransigente, lo intolerante que suena para el mundo eso. Así debemos pensar. Ese es el mensaje del Evangelio. Y entonces cuando nos digan cualquier cosa, nosotros decimos sí, pero la palabra de Dios dice lo contrario. ¿Es que no hay hombre y mujer? Sí, hay hombre y mujer. Sí, es que hay una muerte digna para las personas y podemos matar a las personas como queramos. No, porque Dios no ha mandado eso en su palabra. Y así, cualquier tema que nosotros podamos ver, lo vemos a la luz de la palabra de Dios y entonces entendemos que el mensaje que nosotros anunciamos es un mensaje radical para el mundo. Y por eso el mundo no nos dice directamente, ¿sabe qué? Usted deje de enseñar la palabra de Dios. Pero cuando entramos en temas candentes, entonces sí choca con la persona. Porque el mensaje del Evangelio es un mensaje radical, un mensaje que choca. O ponga el ejemplo de esta semana, creo que fue de un diputado que habló de los peces como si fueran seres humanos, ¿no? Peces que pensaban y que jugaban deporte y cosas por el estilo. Y ahí, cierto, mucha gente salió discutiendo en los diarios acerca de cuál era el problema con esa visión. Poner a los seres vivos en la misma categoría que son los seres humanos es un gran problema, porque lo que al final está transgrediendo es la visión que el cristiano ha influenciado en esta cultura, que es que el ser humano es especial y único porque Dios lo creó a imagen y semejanza. Y por tanto no es igual los seres vivos, los animales, con los seres humanos. Somos diferentes. No negamos que sufran, pero no somos iguales. Los seres humanos fueron creados por Dios, con inteligencia, forma de razonar, con formas de sentir de forma diferente, forma de imaginar y cosas por el estilo. Pero los animales tienen otros sentires, pero no es igual a los seres humanos. No podemos ponerlos en la misma categoría. ¿Por qué? Porque Dios creó a los seres humanos únicos, como imagen y semejanza, representando al Dios Trino al cual nosotros adoramos. Entonces se dan cuenta que el mundo sutilmente nos da y nos presiona y nos muestra y nos dice, sí, ustedes crean en su religión, sí, ustedes crean en su Dios, pero privado. Ahí nomás. No lo expongan como algo público. Y eso es lo que los apóstoles sabían, que le estaban presionando a dejar o a decirles no prediquen el mensaje del Evangelio. ¿Y qué es lo que responden los apóstoles en el verso 29 al 32? Responden lo que ya habían respondido en el capítulo 4, versículo 19. ¿Qué habían respondido? Habían dicho que ellos
debían obedecer a Dios antes que a los hombres. En el capítulo 4, verso 19, un poco más diferente, dijeron Pedro y Juan, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Entonces están diciendo, nosotros no podemos dejar de predicar porque tenemos un mandato dado por el Señor. Y de ahí los apóstoles empiezan a decir parte por parte, más o menos, en qué consiste este mensaje que ellos predican. Dicen primero que Cristo ha resucitado. Este Cristo que ustedes han matado, este Cristo ha resucitado. Y está vivo. No está muerto. Por eso Jesús le dijo cuando estuvo discutiendo con los fariseos que el Dios al cual él servía y también sus discípulos iban a servir es un Dios de vivos y no un Dios de muertos. Ese es el Dios al cual nosotros, hermanos, adoramos. También dice que este Cristo, los apóstoles, es un Cristo exaltado como príncipe y como salvador para el arrepentimiento de Israel. Los israelitas creían que ellos no necesitaban arrepentimiento. Así como una persona que está aquí con nosotros hoy, siendo miembro de la iglesia o siendo cristiano por muchos años, puede llegar a pensar que no necesita arrepentimiento. Esa era la forma de pensar de ellos. Pero si yo voy a la sinagoga, pero si yo escucho la lectura de la palabra de Dios, ¿por qué voy a necesitar arrepentimiento? Y nosotros vemos que no, una vida cristiana real es una vida constante de arrepentimiento, de reconocer que somos pecadores, de reconocer que necesitamos la gracia de Dios una y otra vez. Por eso cuando Jesús bautizaba, ¿qué le decía a los fariseos en Mateo capítulo 3? Mateo capítulo 3, versículo 7, Jesús le decía a los fariseos que cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, le dijo, camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera que está por venir? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento y no piensen que pueden decirse a sí mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Es como si nos dijera, hermano, si usted es miembro de esta iglesia, no diga, es que yo soy miembro de la iglesia, ya no tengo problema, ya estoy salvado. No, es que yo estoy en esta iglesia y aquí se predica la palabra, ya no tengo ningún problema. No, dice. Sino que uno se puede transformar en un hipócrita, en una víbora, pensando que está agradando a Dios y en verdad no está agradando a Dios. Está viviendo en forma orgullosa, teniendo orgullo espiritual en vez de humildad, de arrepentirse, de reconocer que necesita al Señor. Y por eso los apóstoles dicen, bueno, esto es lo que necesitan, arrepentimiento para Israel. Nosotros como la Israel espiritual necesitamos también el mismo arrepentimiento. Y les dice también que el Señor les da el Espíritu Santo a aquellos que le obedecen. En otras palabras, a aquellos que creen, que se arrepienten de sus pecados, son aquellos que reciben el Espíritu Santo. Y como nos dice Efesios capítulo 1, versículo 14, los cristianos tenemos el sello del Espíritu. Aquellos que hemos creído en el Señor tenemos el sello del Espíritu. Por tanto, para predicar el mensaje del Evangelio, mis hermanos, ¿qué es lo que hacemos? Aparte de decirle a los hombres, ¿saben qué? Lo que ustedes nos dicen, no lo vamos a obedecer. Cualquier cosa que digan que es contrario a la palabra de Dios, no podemos obedecer. No podemos decir que los seres humanos son iguales a los animales, no podemos decir que no existe hombre y mujer, no podemos decir que los niños deben criarse solos, no podemos decir ninguna de esas cosas que el mundo nos proclama. Decimos, la palabra de Dios es la autoridad y vamos a estar en desacuerdo con ustedes y vamos a predicarle lo que la palabra de Dios nos dice. Y eso significa, hermanos, agregar y decirle a las personas que ellas por naturaleza son pecadores. Ellos por naturaleza son pecadores. No, es que yo soy una buena persona. No, es que yo no hago el mal a nadie, dice la gente. No, es que yo intento hacer las cosas buenas a las personas. Bueno, la palabra dice lo contrario. Dice que los seres humanos son pecadores, que están muertos en delitos y pecados, que son esclavos de sus pasiones. Y eso es lo que los apóstoles predicaban. Es que ellos son aquellos que necesitan el mensaje del Evangelio. Viven en pecado, están en oscuridad, y si no se arrepienten de sus pecados, siguen en rebeldía contra Dios y van a recibir la ira de Dios. Solamente si confío en Jesús, la ira de Dios cae sobre Jesús, y entonces soy salvo.
Esa es la forma de ser salvo. Y puedo venir a alguna iglesia y puedo escuchar este mensaje 1000 veces, pero si no acudo a Jesús, estoy perdido. Por más que me crea buena persona, por más que crea que venir a una iglesia, no importa. Si verdaderamente yo no me arrepiento de mis pecados, no sirve. Y si no me arrepiento de mis pecados, no tengo el Espíritu Santo. Por tanto, al no tener el Espíritu Santo, nada en mí cambia. Sigo igual, no hay cambio en mí. Puedo pasar años y años en una iglesia y no haber ningún cambio. Y eso te indica que entonces el Espíritu Santo no habita en ti. Si no hay ningún cambio a través de los años, entonces el Espíritu Santo no habita en uno. Porque el Espíritu Santo lo que hace es cambiar. En algunas personas más rápido, en otros más lentos, pero siempre hay cambio. Siempre, porque el poder del Espíritu Santo hace eso. Hermano, ¿es este el mensaje que nosotros predicamos? ¿Es este el mensaje que nosotros anunciamos a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a nuestros vecinos? ¿Es este el mensaje del Evangelio? Cristo exaltado ha vencido a la muerte, llama al arrepentimiento, llama a descansar y a confiar en Él, porque de lo contrario entonces no estamos predicando en ninguna manera el mensaje del Evangelio. Este era el mensaje que los apóstoles predicaban. Y vean lo que sucede. En el verso 33 hasta el verso 42, entonces, los apóstoles dan esta respuesta y tenemos la aparición de alguien que va a aconsejar al Sanedrín que está compuesto por varios estudiosos, ¿cierto?, de la ley en ese momento, y aparece entonces desde el verso 33 hasta el verso 42 el consejo que le va a dar Gamaliel. El consejo que le va a dar Gamaliel. Observemos estos versículos entonces del 33 al 42. Si uno observa primero el 33, puede ver que ellos, lo que estaban escuchando la respuesta de los apóstoles, no les pareció muy simpática la respuesta. No les pareció amigable para nada. ¿Y qué es lo que provocó en ellos? Lo que provocó fue gana de matarlos. Así que imagínense la forma en que ellos recibieron esa respuesta. No les pareció simpática la respuesta y entonces el deseo era matar a los apóstoles. El mismo deseo que habían tenido cuando Jesús les predicaba y ellos habían querido matar al Señor. En Juan capítulo 11, versículo 53 nos dice, así que desde ese día planearon entre sí matar a Jesús. Hermano, ¿alguna vez en la vida tienen que experimentar eso? Si uno es cristiano y predica el Evangelio, ¿alguna vez en la vida tienen que experimentar que a usted al decir la verdad van a querer matarlo? Les van a tener mala, como se dice en Chile, ¿no? Los van a mirar feos. Le van a sonreír. Muchas veces me ha pasado, ¿cierto? Yo he dicho cosas y la gente externamente dice, sí, pastor, pero yo sé que no les agrada. ¿Por qué? Pero no es porque yo busque desagradar a la gente, no es la intención. La intención es predicar la verdad y la verdad molesta. La verdad ofende, la verdad desagrada. Y la verdad no es bien recibida siempre. En ocasiones sí, en otras ocasiones no. Y aquí vemos ese ejemplo. Los apóstoles predican y no le agrada lo que ellos dicen. De tal manera que el deseo que tenían era el deseo de matarlos. Deseo de matarlos. ¿Y qué es lo que sucede entonces? ¿Por qué no los matan? Porque aquí aparece Gamaliel, el cual era un fariseo muy respetable, muy importante, que venía de una descendencia de estudiosos de la ley, y por tanto tenía toda una tradición y era una persona muy respetable en el Sanedrín. De tal manera que sabemos que este Gamaliel, por la Escritura, fue aquel que le enseñó al apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo tenía una formación muy buena como judío, porque había tenido uno de los mejores maestros de Israel. Esto lo dice el mismo apóstol Pablo en Hechos capítulo 22, versículo 3, cuando él está describiendo el pasado acerca de su vida. Él dice en Hechos 22:3, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celosos de Dios como ustedes lo son hoy. Estudiar la ley, hermanos, para los judíos hasta el día de hoy es una disciplina tremenda. Es solo leer el Talmud, si algún día lo ha escuchado, leer la forma de discusión que hay con las cosas legales, los debates que hay acerca de la ley, del matrimonio. Es muy intenso estudiarlo. No es a veces como pensamos así superficial, no. Los judíos tenían todo un sistema de estudio. Por tanto, Pablo pasó por todo ese estudio.
por toda esa forma de estudiar la ley, de saber cómo aplicarla en distintas situaciones, las discusiones y desacuerdos que habían entre ellos, todo eso era parte de la formación que el apóstol Pablo tuvo y que este maestro, Gamaliel, era uno de los mejores maestros que había en la época. Entonces, obviamente tenía el respeto de todo el Sanedrín que estaba ahí. ¿Y qué es lo que aconsejó este Gamaliel? Él les dijo, miren, yo les aconsejo lo siguiente. Observemos 2 ejemplos, él les dice. 2 ejemplos. Primero el ejemplo de Teudas, el cual dice que se levantó en rebelión, agarró 400 hombres y estos 400 hombres lo siguieron en esta rebelión. ¿Pero qué pasó? Lo mataron y se acabó toda la rebelión. Todos se dispersaron. Después habla de otro, Judas el Galileo, el cual hizo lo mismo. Dijo, vamos a hacer esta rebelión, vamos a unirnos juntos, y se unieron junto a él muchos hombres, y finalmente lo mataron, y todo se dispersó. ¿Ya? Esto era muy común, hermano, en esa época, muchas rebeliones. Si uno lee un poco de historia, va a encontrar Flavio Josefo, que es un historiador muy conocido en esa época, relata varias de estas rebeliones que había contra el sistema romano generalmente. Los judíos no querían pagar impuestos, los judíos veían a Roma como la gran Satanás, digamos, de esa época, y ellos no querían obedecerla. Entonces, generalmente se creaban rebeliones cada cierta época. Y estos eran 2 ejemplos que pone Gamaliel. Entonces Gamaliel le aconseja y le dice, miren, estos movimientos surgieron, empezaron a expandirse, lo mataron y se acabó. Entonces, si este movimiento que están haciendo ahora, que está basado en los apóstoles, pasa lo mismo, entonces, bueno, es un movimiento de hombres, no sirve de nada. Pero sin embargo les dice, y aquí es la parte sabia que él le dice, si este movimiento, este grupo de personas persiste, avanza y crece, entonces tengan cuidado porque pueden ser que estén luchando contra Dios. O sea, Gamaliel lo deja en la duda. Un hombre sabio, ¿no? Lo deja en la duda. Puede ser, tengan cuidado. Y eso le aconseja. Y entonces las personas de ahí escuchan, ¿cierto? Y por lo menos después vamos a ver más adelante que ellos toman el consejo. ¿Ya? Este consejo, hermanos, nos muestra 2 cosas que son importantes siempre a considerar. Una es que el Señor es tan soberano que Él usa consejos de personas que no son creyentes, porque hasta donde sabemos Gamaliel no es creyente, y lo usa para llevar a cabo sus propósitos. Eso ya lo tenemos en el Antiguo Pacto. Tenemos a Ciro, tenemos a Nabucodonosor y tenemos incluso el endurecimiento del faraón en Egipto. O sea, el Señor puede usar a personas no cristianas para dar consejos en cosas buenas, consejos en cosas razonables. Ese es el Dios soberano que nosotros creemos, no que todo simplemente está en los creyentes, sino que a veces Dios usa a personas no creyentes para llevar a cabo sus propósitos. Y entonces Dios protege a su iglesia o protege sus propósitos en su iglesia usando a personas no creyentes. A mí me ha pasado, ¿no? Hay personas, me imagino que usted también, que no son creyentes y de repente te dan una respuesta tan clara, tan sabia, tan certera, que uno dice, esto viene de Dios. No es cristiano, es cierto, no cree en el Señor, no es cierto, pero es tan certera la respuesta que no puedo decir otra cosa que esto viene de Dios. Dios está usando a esta persona para decirme algo. Ese es el Dios soberano que nosotros seguimos. Dios puede hacer uso de quien quiere porque es un Dios soberano. Y lo segundo que podemos ver aquí es que Gamaliel afirma algo que es, podríamos decir, una media verdad. ¿Cuál es la media verdad? Que es cierto que los movimientos pueden tener cierta desaparición, los movimientos que no vienen de Dios, las cosas que no son de Dios. Pero igual es cierto que hay movimientos que aún permanecen en el tiempo y no son de Dios. Por ejemplo, el judaísmo. El judaísmo tiene más años que el cristianismo y aún permanece vivo. Y nosotros creemos que el judaísmo está correcto en algunas cosas, claro, pero está incompleto porque no acepta a Jesús. Y por tanto el Nuevo Testamento para ellos no tiene sentido. O tenemos también el movimiento de los musulmanes, que lleva bastantes siglos en el mundo y aún así permanece. Entonces no podemos decir que todo movimiento, simplemente que no sea de Dios, va a desaparecer, no necesariamente. Algunos se mantienen en el tiempo. O quizás si pensamos en movimientos más cercanos a nosotros, aproximadamente 200 años, tenemos a los mormones, tenemos a los testigos de Jehová, que aún permanecen. Y están con nosotros. Pero lo que sí es cierto es que a pesar de cualquier movimiento que aparezca,
la fe cristiana va a seguir avanzando. ¿Por qué? Porque ahí es cierto, luchar con Dios no es posible, hermanos. Luchar con Dios y creer que van a vencer a Dios no es posible. Y por eso les digo, en otras ocasiones, le he dicho, hermano, a pesar de lo que el mundo sea, a pesar de lo que haya en el mundo, a pesar de las cosas que veamos en el mundo más terribles que sucedan, la iglesia de Dios no puede ser derrotada. Porque no está fundada en los hombres, no está fundada en ti, está fundada en Cristo. No está fundada en un hombre, sino en Él, que es el cimiento de todas las cosas. Y por eso podemos descansar, pueden venir persecución, puede venir herejía, puede venir cualquier cosa y la iglesia siempre va a triunfar. Los pastores pasan, los miembros de iglesias pasan, las iglesias pasan, pero la iglesia de Dios permanece siempre. Siempre, hermano. Esa es la iglesia del Señor, que vence a todo. Y vemos entonces que los apóstoles, después que Gamaliel da este consejo, el Sanedrín recibe este consejo y acepta este consejo, y entonces manda a llamar a los apóstoles que lo habían mandado a salir afuera para que vuelvan a entrar. Y lo que hacen con ellos entonces es castigarlos y luego prohibirles que sigan predicando. Dice que los azotan, los azotes legales, digamos, de esa época, que sabemos a través de la palabra, eran entre 39 o 40 azotes. Imagínense, entre 39 azotados, ¿cierto?, en la espalda, los apóstoles por estar desobedeciendo al Sanedrín. Esto lo sabemos, por ejemplo, porque Deuteronomio nos dice, por ejemplo, en el capítulo 25, versículo 3, lo siguiente, cuando habla de los castigos, dice, pueden darle 40 azotes, pero no más. No sea que le dé mucho más azotes que estos y tu hermano quede degradado ante tus ojos. Y cuando Pablo está describiendo acerca de la vida, del sufrimiento de él, nos dice en 2 Corintios 11:24 lo siguiente. 2 Corintios 11:24 dice, 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 5 veces Pablo recibió este castigo. 5 veces. Imagínese cómo tenía la espalda. Ya, a veces nos quejamos de un dolor de espaldita, ¿cierto? Pero imagínese el apóstol Pablo cómo tenía la espalda. 5 veces azotado a través de estos castigos. Lo más interesante, hermanos, es que ellos van, les prohíben predicar, los azotan, quedan libres, y el versículo 41 y 42 nos describe la reacción de los apóstoles. Y aquí es donde extraña la reacción, ¿no? ¿Qué dice la reacción? Que ellos se gozaron de este sufrimiento. Nos dice verso 41, salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Los apóstoles se gozaban. ¿Y por qué? ¿Por qué se gozaban, hermano? Se gozaban porque ellos entendían que era un privilegio no solo predicar, sino que era un privilegio sufrir por la causa del Evangelio. Y esto Jesús ya lo había dicho, le había advertido a los apóstoles en el Sermón del Monte. Le había dicho en Mateo capítulo 5, versículo 11, le había dicho, bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan toda clase de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Sufran y alégrense porque sufren por causa del Señor. Para los apóstoles era, hermanos, un privilegio sufrir por el Evangelio. Y además de eso, nos dice que después, ¿qué es lo que hicieron? Ellos lo que hicieron es que todos los días, en el templo y en las casas, en casa, no cesaban de enseñar y proclamar el mensaje del Señor. Qué diferente, hermano, de nosotros, ¿no? Qué diferente a la iglesia actual. Qué diferente a nuestra propia iglesia, hermano. Ellos consideraban el sufrimiento como algo bueno, como algo de la voluntad de Dios. Ahora, hermano, por un momento haga ese ejercicio y piense en su sufrimiento. Piense en lo que está pasando en este momento. Y diga, ¿es verdaderamente igual al sufrimiento de los apóstoles? ¿Es verdaderamente igual a que usted está sufriendo por causa del Evangelio? Porque por supuesto sufrimos por causas personales, pero ¿está sufriendo usted por causa del Evangelio?
¿Ha sufrido alguna vez de esta manera este sufrimiento que los apóstoles dicen? Y cuando ustedes sufrieron en ese momento dijeron, gracias Señor, estoy sufriendo por ti. Estoy sufriendo por el avance de tu reino. ¿Cuánto de eso hay en su vida, hermano? Considerar el sufrimiento desde esa perspectiva. En otras partes del mundo eso está sucediendo. Ahora, hermano, en este momento hay cristianos siendo perseguidos. Pero ¿sabe usted que alguna vez aquí en este país eso pasó? Y eso también lo enfrentaron los hermanos que predicaron para que usted recibiera esa palabra. Hubo hermanos que sufrieron, hubo hermanos que caminaron con sus hijos bajo el frío, hubo hermanos que se esforzaron, que se negaron, que tenían problemas también a los músculos, al cuerpo, a todo, y se esforzaron porque entendían que el mensaje tenía que llegar, porque era urgente que el mensaje llegara a las personas. Hubo personas que sufrieron, y uno de ellos, un buen ejemplo, hay varios ejemplos, pero uno que me gusta es exactamente Juan Canut. Usted se llama Canuto hoy por Juan Canut, un misionero metodista que se convirtió aquí en Chile y empezó a predicar el mensaje del Evangelio. Y lo consideraron loco, lo consideraron estúpido, lo consideraron rayado de la cabeza por todas las personas de la época, porque iba por todos lados predicando el mensaje del Evangelio. Y lo bueno es que hay datos de esto, hay cartas, los diarios decían cosas de él, y miren por ejemplo lo que él decía en sus propias cartas, lo que él decía, dice, por la mañana salgo todos los días a las 6 a.m. y hablo con todos los que encuentro en la calle. Y entro en todas las casas que puedo leer la palabra de Dios y exhortar. 17 de febrero de 1890. Otra carta dice, ahora algunas veces salgo acompañado de algunos para tener una misión más útil. Hablo en voz alta como explicando al que tengo a mi lado. Algunos vienen atrás de mí oyéndome, a veces una cuadra, de modo que predico por las calles también. Gloria a Dios. 28 de mayo de 1890. Y los diarios de esa época, él estaba en La Serena y en Coquimbo, un diario de Coquimbo decía sobre el ministerio que él hacía. Las personas que van a ella dispuestas a causar desórdenes, interrumpen a cada paso el orador. Profieren palabras indecentes sin respeto a las señoras extranjeras y chilenas que ahí acuden, y hasta le lanzan piedras sobre el pastor que hace uso de su derecho legítimo de verificar sus prácticas religiosas en el recinto de una casa privada. Eso es lo que decía el diario. O sea, cuando él predica, le tiran piedras, le tiran insultos, le gritan. ¿Por qué? Porque él estaba predicando y está en una casa privada, iba la gente para allá y se le oponía por lo que él estaba predicando. También hay otro extracto que dice, todos los días no se oye otra cosa que gritos, insultos, mofas. El grito más sonoro es canuto ladrón, asesino masón, barbas de león, lobo renegado y palabras deshonestas e inmorales. Yo paso sereno con una sonrisa y a veces me hacen reír y corresponde con el saludo de mi sombrero. Las señoritas me escupen cuando paso. Algunas al pasar yo sacan el cajón de la basura y lo ponen por delante. En todas las calles hay en las paredes mi nombre con apodos. En gran escala le ponen a los perros, a los caballos, a los burros, a los bueyes, canuto, y a todos los que asisten a nuestra iglesia los llaman canuto y a las mujeres canutas. De ahí, hermanos, viene lo que se nos conoce en Chile como los canutos. Pero fíjense, él se dedicó a predicar el mensaje del Evangelio. ¿Fue fácil? No. Lo escupieron, le tiraron cosas, se lo pusieron. Sin embargo, ahora, hermanos, ya no es tan así, ya no existe tanto ese ambiente. Y ahora es cuando más relajada la iglesia está, es cuando menos se está predicando el mensaje del Evangelio. Hay cuando menos oposición. Y nosotros no nos estamos gozando en este privilegio que tenemos, sufrir por la causa del mensaje del Evangelio, gozarnos y seguir anunciando ese mensaje que el Señor nos ha llamado. Juan Canut, como también los apóstoles y todos los cristianos a través de todos los siglos, se han gozado en este privilegio, hermanos. Y el llamado a nosotros como iglesia es gozarnos en medio del sufrimiento predicando el mensaje, dejando nuestra comodidad, dejando nuestro relajo, dejando nuestro bienestar, con tal de que este mensaje llegue a otras personas y algún día cuando partamos de este mundo, digamos, hemos hecho el trabajo como iglesia. Nos hemos esforzado para que otras personas conozcan el mensaje del Evangelio. Ese, hermano, debe ser nuestro deseo, nuestra oración, nuestro anhelo constantemente, cada día, mientras estamos vivos en este mundo. Oremos. Padre, te damos las gracias en este día, Señor, porque tú nos llamas cada día, Señor, a encontrar en ti el descanso, el regocijo, en encontrar en ti, Señor,
el llamado que tú nos has dado como iglesia de ir y predicar cada día, Señor, tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tú, Señor, nos alejes de la comodidad, que nos alejes, Señor, de las veces que no hemos hecho tu voluntad, las veces que hemos fallado, las veces que hemos pecado, Señor. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos de nuestra maldad y de vivir cada día, Señor, conforme a tu voluntad. Te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso y paciente para con nosotros. Pedimos que tú nos guíes y nos ayudes en todo y que como iglesia, Señor, vivamos cada día conforme a tu voluntad. Te agradecemos, Dios, todo esto y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.